¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte, con un poco de frío. Frío y además turbulento, ¿no? Todo lo que viene ocurriendo. Está bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis a nivel nacional. La verdad que hay muchas medidas que ya nos están tocando de cerca, ¿no? Charlando con varios colegas, amigos, es como que le preguntás a todos, ¿cómo andás? Y acá andamos, te dicen. Ya Sí, está complicada la cosa. Y todavía no arrancó nada. Todavía realmente, claro, está congelado. Se verá después de octubre realmente el impacto real de todo esto. Habrá que ver qué pasa de acá hasta octubre. Es mucho tiempo. Si 15 días en política internacional es un montón, 2 meses en Argentina es como años. Creo que hoy, paréntesis, hoy en política nacional creo que hablar de un mes es hablar largo plazo. Largo plazo. Porque después de lo que fue la elección y el lunes negro que vivimos seguidito a la elección, todo puede pasar. Indica un panorama. Pero bueno, no para ir directamente a lo que nos trajimos, ¿no? Con esta columna, queremos, ¿no? Que empieces a contar todo lo que viene ocurriendo, sobre todo con Brasil, ¿no? Lula, Bolsonaro, que expresó su descontento con el resultado electoral, el Amazonas, todo tuyo, Nico. Hay una situación bastante compleja en Brasil. Creo que fue hace un par de programas, no la semana pasada, no, sino hace creo que 2 o 3 programas, o las últimas 2 o 3 veces que vine que hablamos de Brasil. Hace 3 programas atrás. Para los que no nos han seguido, hace un mes y medio. Claro. Bueno, ya en ese momento hablábamos de que en Brasil había una situación compleja respecto de las propias internas que está teniendo el gobierno de Jair Bolsonaro. Un Bolsonaro que, como fue costumbre durante el proceso de campaña electoral en las elecciones argentinas, se metió nuevamente en la interna post-elecciones, ya en este caso a decir que si ganaba Fernández iba a ser la catombe, que iban a migrar masivamente argentinos y argentinas hacia Brasil, y comparó el estado del sur con Roraima, que es el estado fronterizo con Venezuela, planteando como que se iba a vivir una situación similar. Una cosa descabellada. Habría que avisarle a Jair Bolsonaro que la mayoría de los argentinos y argentinas que viajan a Brasil es a vacacionar. Sí. Pero bueno, cosas a las que nos tiene acostumbrados este señor. Quería arrancar recomendando un par de notas para comprender o para profundizar un poco más en lo que hace la realidad venezolana, brasileña. Hay una nota muy interesante y desde la cual, digamos, me basé de alguna forma como para tratar de comprender, porque abarca muchos temas. Se llama La ofensiva de Bolsonaro y el estado de contrainseguridad nacional. Es una nota que la pueden buscar en el portal Alainet, está escrita por José Luis Ríos Vera. Además de esta, hay 2 complementarias. Una es una entrevista que le hacen a Michael Lowy. Michael Lowy es un sociólogo, si no me equivoco, brasileño, pero que vive en Francia desde hace mucho tiempo, donde precisamente describe algunas de las particularidades del gobierno de Jair Bolsonaro y plantea que es uno de los más parecidos a Mussolini, al fascismo de Mussolini de los años 20, no el Mussolini ya consolidado en el poder, sino previo. Sí. Y la otra es de Mead Sader, también un sociólogo, se llama La mentira de los muñecos de Trump. Hace también alusión a el recurso que están utilizando muchos de los gobiernos que son seguidores o aliados o que se posicionan detrás de los designios de Trump, utilizando las falsedades o las mentiras o aseveraciones que no son reales para ir construyendo determinado elemento o determinada construcción simbólica, social, para tratar de dar esta disputa que es cultural, al margen de que las políticas de Estado, tanto en Argentina como en Brasil, como en otros países, tengan una orientación desde lo económico, liberal, y conservador desde lo político. Hay toda una disputa en el plano simbólico, en el plano de lo cultural, que es a donde hay que prestarle atención. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Bolsonaro reivindica a la dictadura militar, cosa que era impensada hasta hace un tiempo atrás y que hoy se empiezan a expresar. Un discurso muy de derecha explícito. Sí, un discurso exactamente muy de derecha explícito, pero además con un grado de repercusión y de anclaje dentro de la sociedad muy importante. Hay una nota también bastante interesante que está en CELAG, que es un portal que hace investigaciones mayoritariamente, donde precisamente analiza el rol de las iglesias pentecostales
tanto en Brasil como en Guatemala, e introduce el rol que han tenido esas iglesias. En Brasil, la Red Record, que es el segundo medio a nivel nacional de mayor importancia, es de evangélicos o de pentecostales en realidad, y han jugado un papel fundamental en la llegada de Jair Bolsonaro al poder. Pero en aquel momento, hace 3 programas atrás, hablábamos de las fragilidades que estaban teniendo hacia el interior del bloque de poder, si se quiere, del gobierno brasileño, en esta disputa que había entre los bolsonarianos, o más ligados a Cavallo, que es como el filósofo de Bolsonaro, y los militaristas, o más el ala militar, que encarna Moura, Mourão, el vicepresidente de Jair Bolsonaro, que ha marcado algunas diferencias en políticas estratégicas, fundamentalmente en la relación con China, en la relación con los Estados Unidos, en la entrega de soberanía, etcétera. La cuestión es que, me parecía interesante retomar por lo menos de un mes para atrás para esta parte, bien, dado que hacía bastante que no hablábamos de Brasil. Y en este mes, si uno sigue, los acontecimientos se han profundizado o han continuado. En aquella oportunidad hablábamos de las protestas de estudiantes, de la Federación Universitaria de Estudiantes, y cómo los gremios se habían acoplado a ese primer embrión, que era el Día de la Educación Pública, que, si no me equivoco, fue el 15 de mayo. Después se realiza otra réplica de movilización de los estudiantes, y ha venido en crecimiento. Este mes también hubo una gran movilización de estudiantes y de sindicatos, no solamente docentes, sino de otros gremios, apoyando la defensa de la educación pública, la salud pública y las pensiones. Sí. Cabe recordar que en estos días, hace 1 o 2 semanas, la Cámara de Diputados de Brasil sancionó la reforma previsional, algo muy parecido a lo que sucedía aquí. Si bien en un momento parecía que iba a haber algún tipo de negociación, se habían planteado algunas modificaciones de los artículos, llegado el momento, a finales de junio, principios de marzo, principios de agosto, julio, agosto, finalmente se vota entre gallos y medianoche, se termina votando con poca discusión, porque la mayoría parlamentaria que tiene, con la que cuenta Jair Bolsonaro, aprobó con los votos necesarios. Necesitaban 308 votos para hacer esa modificación o esa reforma. Tuvieron 370 contra 124 congresistas que estuvieron a favor. Hay que ver qué pasa en el Senado, pero de todas maneras, de un día para otro, algunas de las reformas o modificaciones que se habían planteado las dieron marcha atrás y volvieron al plano inicial de lo enviado por el Ejecutivo. Perdón que te interrumpa, una diferencia amplia. Sí, muy amplia. Muy amplia. Hay que recordar que el Congreso brasileño está compuesto por 3 grandes bloques que apoyan a Bolsonaro, que fueron los que propulsaron a que llegue, que se los conoce como las 3B larga: Biblia, Bala y Buey, que es el sector pentecostal o religioso, el sector militarista y el sector de los agronegocios o del campo, de Santelequia, que en realidad no tiene mucho sentido. Los sectores poderosos, sí, que se dedican, sí, a los agronegocios, y tienen amplia mayoría. Junto con esos 3 bloques tienen una mayoría parlamentaria. Bien. En lo concreto, también en estos días se dio una de las movilizaciones más grandes que se recuerda en Brasil de mujeres. Las Margaritas, como se las conoce, la Marcha de las Margaritas, es una marcha que se viene realizando desde hace un par de años para acá. Esta fue la 6ª, se hizo hace algunas semanas. Más de 100.000 mujeres movilizando en distintos estados de Brasil. La más fuerte, la concentración que tuvieron en Brasilia, en la capital, que confluyó precisamente con las movilizaciones de estudiantes y sindicatos. Y aquí se mete otra situación de la cual en estos días hubo alguna repercusión en términos mediáticos, fundamentalmente en términos de las redes.
que tiene que ver con lo del Amazonas, con los incendios que está habiendo en el Amazonas. Y acá retomo a esto que decía que era importante ir un mes para atrás. Que hay incendios en el Amazonas hace 16 días que está habiendo incendios. Sí, en estado de emergencia. Yo, por ejemplo, me enteré por Twitter. Claro, es una situación muy compleja. El gobierno de Jair Bolsonaro parece no haber acusado recibo de la situación. De hecho, el funcionario, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, como se lo conoce, Ricardo Galvao, fue despedido a principios de agosto, precisamente por difundir la información que había realizado, o la investigación que había realizado ese centro, en relación a la deforestación de que es conocido popularmente como uno de los pulmones del planeta Tierra. Para tener una idea, en lo que va de julio, en todo el mes de julio, la deforestación fueron de aproximadamente 2.300 hectáreas. Sí, es mucho. 2.300 kilómetros cuadrados, perdón. De bosque nativo, que tiene fauna y flora nativa, que no existe en muchos lugares del mundo. Esto es, en comparación con el año anterior, un 387% más de lo que se había deforestado. Y como para tener una idea, en términos comparativos, desde la asunción de Jair Bolsonaro hasta la fecha, las dimensiones son casi las mismas que la de Luxemburgo. Bien. Casi 40.000 kilómetros cuadrados que se deforestaron. ¿Y esto qué revela o qué tiene detrás? Primero, un gran negocio de las empresas madereras. Una de las cosas que Jair Bolsonaro ha planteado es que va a regular para que determinada porción del Amazonas sirva para la minería y para los agronegocios. Pero en el mientras tanto, en esa deforestación, quienes ganan son las empresas madereras. Claro. Una situación que provocó que tanto Alemania como Francia criticaran las políticas de Jair Bolsonaro. Esto porque estos dos países europeos enviaban dinero, euros. Alemania particularmente envía anualmente 35 millones de euros precisamente para el monitoreo, el control y la prevención, para que no se siga deforestando, Sí. precisamente por la importancia que tiene no para Brasil, sino para el resto de la humanidad, un bosque nativo, con lo que eso significa en biodiversidad, en generación de oxígeno, etcétera. Sí, que se habla, perdón, también, Nico, pero que de seguir, ¿no?, avanzando este incendio, podrían desaparecer muchas especies de animales que se encuentran solo en los bosques nativos, y además un total, ¿no?, hasta el 20 de agosto de este año, de 72.000 incendios, que con respecto al 2018 es un 80% de aumento, lo que habla, ¿no?, de las políticas de Estado. Sí, mucho. A ver, también hay muchos analistas que plantean que los incendios son adrede. Hoy Jair Bolsonaro tuvo la genial idea de echarle la culpa a ONGs. Algo muy parecido a lo que hizo Macri, echándole la culpa al día siguiente de las elecciones. De hacerse cargo Alberto del no Fernández. hablemos. Claro. Bueno, y al ministro de Ambiente de Brasil lo recibieron en El Salvador, puede ser, y lo abuchearon. Leí algo así. Bueno, yo todo lo que veo de eso lo veo por Twitter, porque en realidad en las noticias recién ahora se está empezando a contar un par de cosas, pero tampoco hay demasiado. Además de esto que estamos charlando, hay que tener en cuenta que del total del Amazonas, Brasil tiene el 60% más o menos. Son casi 7.000, casi 7 millones de kilómetros cuadrados. En ese amplio margen viven alrededor de 34 millones de personas. Comunidades originarias que en más de un 98% viven como están acostumbrados a vivir, que es en relación, en un tipo de vínculo distinto con la naturaleza o con el ambiente al que tenemos en las urbes. Sí. Bueno, la cuestión es que esto también ha sido motivo de críticas. De hecho, diferentes líderes de comunidades originarias han planteado que los están literalmente pasando por encima para talar los árboles y deforestar. Es una situación bastante compleja. Hasta ahora no se había hablado. En estos días anduvo dando vueltas el hashtag Play for Amazona. Sí.
o reza por la Amazonía, en una forma de visibilizar algo que está pasando, que los medios occidentales prácticamente hasta hace muy poquitito no hablaban de esta situación. Sí, algunos, 2 o 3 medios de comunicación como Telesur, RT, de hecho ha publicado algunas cosas alrededor de esta situación, pero en la prensa, por lo menos aquí regional, brillaba por su ausencia, exceptuando algún medio de Brasil que, por la particularidad de que es en ese país, o en Bolivia, o en Paraguay, o en Perú, que son otro de los lugares donde también hay focos de incendiarios. Claro. Hecho este repaso, que me parecía interesante hacerlo, en esta nota que les recomendaba al principio de la intervención, la ofensiva de Bolsonaro y el estado de contrainseguridad nacional, el autor hace una caracterización del gobierno de Jair Bolsonaro, retrata las contradicciones que hay hacia el interior y las dificultades que están teniendo en toda esta situación. Por un lado tenemos lo judicial, donde no todo el poder judicial está alineado con los designios de Jair Bolsonaro. De hecho, hace un mes atrás aproximadamente, cuando charlábamos, decíamos que en ese momento Bolsonaro estaba enfrentado a un ala de los militares, a el Supremo Tribunal Federal, que vendría a ser como la Corte Suprema, y por consiguiente a un sector del Poder Judicial, y a las organizaciones políticos sociales sindicales, que se manifestaban permanentemente en las calles. Y una de las cosas que plantea, y lo resalta también Michael Lowy en el artículo en la entrevista que le hacen, que les recomendaba también a ustedes y a los oyentes, donde precisamente desgrana estas situaciones que hacen a esta necesidad de construir una situación de miedo y de una especie de caos para justificar el autoritarismo. Recuerden que hace un mes partidarios de Jair Bolsonaro movilizaron al Congreso de la Nación y al Supremo Tribunal Federal precisamente para que se cierren esas instituciones. No estamos hablando para quejarse de X situación, directamente para que la cierren. Sí, para intervenir y directo. Ahí es donde, en ese tipo de características, es donde empieza a tomar una raigambre o una similitud con la política que implementó o que llevó a la práctica Benito Mussolini en Italia en los años 20, posterior a su llegada, pero bueno, está en esta situación. Y otra de las cosas que agravó esa situación, o en realidad que complejizó aún más, fueron las revelaciones de este portal de Interceptor Brasil, que fueron las que ponían en tela de juicio la neutralidad de los fiscales en la operación Lava-Jato, tanto quien hoy es el ministro de Justicia, Sergio Moro, como los fiscales, los 13 fiscales y el fiscal encargado, que es Dallagol, de tener determinado tipo de neutralidad a la hora de evaluar qué era lo que estaba pasando. Por esa situación lo encarcelan a Luis Ignacio Lula da Silva, que ya lleva 500 días de detención, y una particularidad que también da cuenta de estos enfrentamientos: la Policía Federal de Brasil había pedido que a Lula se lo lleven a cárcel común en Sao Paulo, lo que iba a empeorar las condiciones de vida, etcétera, etcétera. El Supremo Tribunal frenó esa situación, sí, y en pocos días tiene que determinar si hacen lugar a 2 pedidos de habeas corpus de la defensa de Lula, precisamente con estos audios de Interceptor, estas conversaciones entre Sergio Moro y el resto de los fiscales de la causa Lava-Jato, donde ponen de manifiesto que hubo una manifiesta forma de trabajar de los fiscales y de quien antes era el juez, para encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, que disculpame un pequeño paréntesis, también trayendo la nota que vos recomendaste para los oyentes, la ofensiva de Bolsonaro y el estado de contrainseguridad nacional, se habla de un archivo colosal. Sí, en estos días se volvieron a conocer algunas nuevas escuchas y algunos nuevos diálogos. Es una situación que empapa y que recorre muchos tribunales.
La cuestión es que hay que ver qué va a pasar con esta situación. Es un escenario muy complejo el de Brasil, precisamente porque una de las cosas que prometió Bolsonaro es que al año ya se iba a empezar a mejorar la economía. Esto, muy por el contrario, sigue deteriorándose la economía brasileña de la mano de su ministro de Economía, un Chicago Boy, como se los conoce. Habrá que ver qué es lo que sucede. Lo que sí marca este autor, y con lo cual coincido, es que va a depender mucho de la capacidad de las organizaciones populares y de la movilización del pueblo poder frenar determinadas iniciativas de esta característica. Por lo pronto, en un periodo muy corto de tiempo, y creo que aprendiendo de la experiencia argentina, el caso de Brasil está yendo más aceleradamente en el deterioro de las condiciones de vida de los brasileños, incluso aún que el caso argentino. Así que habrá que prestarle mucha atención porque la economía argentina, teniendo en cuenta si llega a ganar la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que parecería que sea así, va a ser complejo porque la industria argentina y el mercado argentino y el mercado brasileño están muy emparentados. Sí, se podría hablar, ¿no?, de que en caso de darse esta lógica que todavía no es irreversible, pero pareciera que lo es, podría llegar a marcar, digamos, en contexto con lo que ya viene pasando, ¿no? Bolsonaro apoyando al gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, que quizás termine dando la espalda el mercado brasileño a la Argentina. Habrá que ver qué sucede. También amagaron con salir del Mercosur si ganaba Fernández. La realidad es que los vínculos entre Argentina y Brasil van más allá de lo político. Están muy relacionados en lo económico y habrá que ver qué de todo eso que está diciendo Bolsonaro después lo puede llevar a la práctica efectivamente, porque ahí los intereses que va a estar tocando son en gran parte de los empresarios brasileños, que también fueron los que lo llevaron a donde está. Así que es un escenario complejo el brasileño. Invito nuevamente a que lean esta nota, o estas notas recomendadas, si quieren después se las podemos pasar. La primera se llama Ofensiva de Bolsonaro y el estado de contrainseguridad nacional. Esto haciendo con un juego de palabras con lo de seguridad nacional, la doctrina de seguridad nacional norteamericana. La otra, Las mentiras de los muñecos de Trump, escrita por Emir Sader. Ambas dos las pueden buscar en el portal La Leynet. Y la tercera es una entrevista que le hacen a Michael Lowy, sociólogo brasileño radicado en Europa. Se llama, Michael Lowy, Bolsonaro es el gobierno de derecha con más rasgos neofascistas. Esta está escrita en el portal Brasil de Fato, que es uno de los que recomiendo para interiorizarse sobre lo que sucede en Brasil. Pregunta no ignorante, pero desconociendo el idioma. ¿De facto hace alguna alusión a facto? ¿Vos sabés que no sé? Estaría bueno para ver si... Lo podríamos buscar. No sabés que no sé, pero habría que buscarlo. Creo que sonaría parecido, pero... Creo que no, pero no podría aseverarlo. ¿Cómo es? ¿Qué significa de fato acá nuestra en producción portugués? está tratando de averiguarnos si, claro, de fato tiene siempre alguna en relación, todas, con facto, ¿no? Con lo que conocemos como gobierno de facto aquí en Argentina, haciendo un paralelismo con, ya que comenzaste la nota hablando de la comparación que aludían de Mussolini con Bolsonaro, quizás esté en la misma línea. Hay que ver, lo que es preocupante es que el gobierno de Jair Bolsonaro cada vez tiene rasgos más autoritarios para con la población y fundamentalmente para con las minorías. Pero de hecho ascendió con un discurso racial, sí. Antisemita. Sí, completamente xenófobo, o sea, todo malo. Sí. La verdad que sí. Habrá que ver qué es lo que sucede hacia lo interno, porque hoy es fundamental lo que pase hacia lo interno y cómo pueden repercutir las elecciones aquí en Argentina, en Bolivia y en Uruguay, que van a ser 3 lugares claves también para cómo quede el escenario regional. Exactamente. Bien. Sí, es lo mismo, evidentemente de facto es lo que conocemos como de facto en Argentina. Brasil de facto sería la traducción entonces. De facto. Bueno, Nico, muchísimas gracias por venir, te esperamos dentro de 2 semanas y veremos... un placer como siempre. ¿Cómo va avanzando todo esto? Muchísimas gracias.